pública, del proceso de políticas públicas, cuando no tenemos la política pública, o peor, la política pública sale al revés de lo que la opinión pública en general cree que debe suceder. ¿Por qué sucede eso? ¿A quiénes están representando? Nuestros gobernantes básicamente han estado representando no a quienes votan por ellos, eso no está definiendo el resultado, sino que han estado representando a quienes financian sus campañas electorales. Por eso la discusión que tuvimos hace ya casi 5 años, en la comisión no, antes de 5 años, lo tuvimos en la última comisión de reformas electorales, pero era una discusión que venía desde la década de los 90 sobre transparentar el financiamiento de la política, sobre lograr máximos en el financiamiento de las campañas electorales, era tan importante. No era solamente un asunto de corrupción, no era solamente un asunto del peligro que genera la entrada de dinero ilegal a las campañas electorales, era un problema de representación política. El objetivo de conseguir un mejor financiamiento de la política tenía que ver directamente con la posibilidad de que nuestros gobernantes nos representaran a la ciudadanía, personas que están votando por ellos y por ellas, hay muchas menos ellas que ellos. Ese es tema, digamos, de otra mesa redonda. Alguien podrá decir entonces, mira, pero es que la Constitución, esa es otra mala costumbre que tenemos en Panamá, siempre nos vamos, digamos, ese, digamos, a lo jurídico, y bueno, pero es que la Constitución tiene las instituciones de representación necesarias. Claro, esos son los procedimientos. Pero me pueden decir, no, mira, pero es que mira la Asamblea Nacional. Hace unos días dijo el candidato a presidente José Isabel Blandón que el gabinete era muy masculino y muy blanco y que eso era un problema. Tiene razón. Pero alguien podrá decir, mira, la Asamblea Nacional, son, todos son oscuritos como nosotros, o de todos los colores como somos en Panamá, ¿vale? También, son parecidos, pero eso es una representación descriptiva. A esa representación descriptiva no llegan las mujeres, ni siquiera a esa. El otro gran problema, un paréntesis muy corto, el gran problema, si elegimos uno, es la representación de cuentas, está vinculada a la representación, y el otro gran problema, no solamente diría problema, la otra gran vergüenza de la democracia panameña es la muy escasa presencia de mujeres en las instituciones de representación. Entonces las mujeres ni siquiera llegan a la representación descriptiva, pero digamos que en general, pues de la piel, por la procedencia, digamos que en la Asamblea Nacional, para coger el principal órgano del Estado, pues nos acercamos a tener una representación descriptiva. El gran problema que tenemos en Panamá es el de la representación sustantiva, que tiene que ver precisamente con lo que he estado diciendo, con las políticas públicas. Que las políticas públicas respondan a las demandas y necesidades de la población. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Estamos en una universidad. Así que nosotros, eh, principal cualidad que debemos aprender en la universidad es hacernos las preguntas correctas. Yo me hago la pregunta que nos venimos haciendo desde que tenemos algo de raciocinio. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué pasa esto? Ustedes lo saben, lo han estudiado, creo que la mayoría que serán estudiantes de humanidades, de historia, de sociología. Saben bien que desde Alfredo Castillero, desde Ricardo Orte Soler, yendo por mi profesor Marco Gandásegui, y recientemente, y otros, ¿no? Y recientemente, el libro que publiqué recientemente, en donde descanso en muy buena medida por lo que ya han dicho varios de los académicos y pensadores panameños. Para poder entender las características de nuestra democracia, hay que conocer a nuestras élites económicas. Las élites económicas y cuál es el modelo, digamos, el modelo político funcional a los intereses de esas élites económicas. Y para no hacer un recorrido histórico, para eso están los libros del profesor Gandásegui, de Castillero y de Soler, entre otros,
Digamos que las dos claves de nuestras élites, dos claves políticas de nuestras élites económicas de 1990 hacia acá, podrían haber sido básicamente dos. Uno es la instauración de un modelo electoral excluyente y clientelar, y el otro, eso creo que somos un poco más conscientes de eso, tenemos un modelo político profundamente clientelar, pero de la mano de eso, la otra gran característica es el uso del diálogo político como una manera de generar legitimidad sin, sin realmente tomar en cuenta las opiniones de los grupos, de los actores políticos disidentes. Los diálogos políticos en Panamá desde la década de los 90 han sido, y a mí me gustó mucho porque esa es la habilidad que tienen los políticos que no tenemos los académicos, que en una frase pueden resumir una situación compleja. Y yo recuerdo que hubo un diálogo de esos que se montó en el que el Suntrax catalogó al diálogo de yo con yo. O sea, nosotros realmente hemos estado teniendo diálogos políticos entre convencidos. En el momento que vamos a tener y cuando me refiero a diálogo político, piensen en concertación, mesa, pacto, acuerdo, con todos los nombres que les hemos puesto en Panamá, realmente tenemos diálogos políticos entre los que ya estamos de acuerdo. En el momento que entra un actor disidente con otras, ni siquiera con otras propuestas, que eso es lo que la palabra, las propuestas distintas, no, con otras preocupaciones, con otro modelo de país, ya entonces el diálogo no funciona. No es que es demasiado radical, no podemos dialogar con él. No, ellos no, es que no saben dialogar. No. Entonces, el diálogo político ha sido una herramienta clave para instaurar ese diálogo político también excluyente, ha sido una herramienta clave para instaurar el modelo político que tenemos hoy. Hablemos un poco de las normas electorales ya para cerrar. Son bastante conocidas. Esa fórmula, digamos, las características del sistema electoral que conocemos, las circunscripciones o circuitos, como le llamamos en Panamá, los circuitos pequeños, son 26 circuitos uninominales que generan muchos perdedores. O sea, la gran mayoría de las personas que participan en las elecciones legislativas perdemos en esos circuitos, bueno, quienes vivan, no es mi caso, quienes viven en circuitos uninominales, la gran mayoría de nuestros votos se pierden, la mayoría perdemos, gana una persona y quienes votaron por ellos. Es un sistema electoral que genera muchos perdedores y que además genera clientelismo, genera personalismo. Pero es que además las circunscripciones plurinominales, que son un poco más grandes, también son muy pequeñas. O sea, realmente el sistema político panameño está funcionando básicamente con circunscripciones plurinominales todo, generando muchísimos perdedores y generando esa dinámica clientelar y personalista que tenemos en el país. Como si eso fuera poco, y esa es una discusión, es una invitación que les hago. Yo sé que el voto en plancha tiene muy mala prensa en Panamá. El voto selectivo es mucho peor. Es otra pieza que promueve el clientelismo y el personalismo, de la mano de las circunscripciones pequeñas. Y por último, ya para cerrar, y volviendo al inicio, así que con esto cierro, el otro gran problema cuando nosotros estudiamos ciencia política, nos enseñan que los 4 elementos de un sistema electoral, que son los que enmarcan, digamos, las características generales del sistema político y las estrategias de los políticos son las circunscripciones, la fórmula electoral, el diseño de la lista y el umbral electoral. Pero hay un quinto elemento, creo que había una película que se llamaba así, ¿no? Hay un quinto elemento que es tan importante como esos 4, estamos, digamos, revisando lo que se había dicho con esos 4 elementos, que es el dinero. Es el dinero. Y
por lo menos vamos a ver cómo funciona en estas elecciones, pero el esquema, el no esquema de financiamiento que teníamos en Panamá, y le llamamos no esquema porque prácticamente no había reglas, la cantidad era ilimitada, no había ninguna transparencia, se supone que no se podían hacer donaciones desde el extranjero, pero si una empresa extranjera tenía una representación en Panamá, podía hacer las donaciones. Conocemos los casos que han estallado recientemente. Ese esquema de financiamiento también ha estado elitizando enormemente nuestra política y precisamente ha impedido que los intereses diversos de la población, no estoy hablando de un solo, digamos, de una sola masa de población que es homogénea, no, los intereses diversos de la población no han sido correctamente representados precisamente por la gran cantidad de dinero que ha estado haciendo falta y que sigue siendo necesaria para tener una campaña electoral exitosa en Panamá. Creo que me he pasado el tiempo, Fernando. Les agradezco la atención y ojalá podamos seguir conversando más adelante. Muchas gracias, Harry. A continuación tendremos la participación de nuestro invitado internacional, Marcos Reutemann Rosman, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de Estructura Social en América Latina, Estructura Social Contemporánea y Estructura Social de España en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Es autor de un centenar de publicaciones, artículos, comentarios, ha participado en diversos procesos políticos y sociales latinoamericanos, como el neozapatismo y demás temas relacionados. Ha sido profesor invitado en las universidades más importantes de la región, México, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Cuba, Nicaragua. O sea, vamos a decir dónde no estuvo. Y entre sus últimos libros se puede destacar lo siguiente: Tiempos de Oscuridad, Historia de los Golpes de Estado en América Latina, Los Indignados, el rescate de la política, El pensamiento sistemático, Orígenes del social conformismo, Democracias sin demócratas y otras invenciones, y finalmente Pensar América Latina, el desarrollo de la sociología latinoamericana. Con ustedes, Marcos Reutemann. Bueno, gracias por la presentación. El ridículo ya lo único que dice es que uno ya tiene edad y que no sería lógico ya tener la edad que uno tiene, y aunque hay algunos autores que yo digo que basta con un libro, que no es un problema de cantidad sino de cualidad, simplemente señalar a Juan Rulfo y Pedro Páramo, ¿no? Y ya con eso es suficiente. No hay por qué escribir mucho, porque tampoco se tienen ideas brillantes todos los días. Otra cosa es que a nivel académico se requiera para postular a tener supuestamente mayores grados o mayores reconocimientos institucionales, que de eso también quería hablar, del hecho de la democracia, ¿no? Se supone que hay que publicar, publicar y publicar, y si no se perece, ¿no? Por lo tanto, el criterio también de lo que es el hecho democrático queda bastante cuestionado, si el problema es de cantidad y no de cualidad, porque la democracia es un hecho cualitativo, no cuantitativo. Es decir, ese es el primer elemento que quería señalar. Agradezco la invitación a la inauguración que se me hizo a los cursos de verano. Para mí es un honor y un placer estar también en Panamá, un país en el cual su pensamiento emancipador y su pensamiento antiimperialista y también democrático tiene una larga data en toda América Latina. Aquí se ha citado también a Ricaurte Soler, ¿no? Pero también no solamente Ricaurte Carmen Miro, ¿no? Yo diría que también es otra de las grandes, y mañana se va a hacer un homenaje a una gran profesora desaparecida hace muy poco, ¿no? Guadalupe Córdoba, que ha sido también y fue profesora de aquí y potenciadora de ese gran pensamiento crítico, ¿no? Panameño, y también reconocida en América Latina. Agradezco al vicerrector su presencia también y a mis amigos y colegas presentes. Espero que estos 3 minutos no se me tomen del tiempo, ¿no? Que tengo. Yo quisiera iniciar
rescatando lo que ha dicho mi predecesor en el uso de la palabra, ¿no? Es decir, Harry. Por dos cosas, sí, es un hecho que la democracia es democracia política, pero yo diría que la democracia no es democracia política, o sea, la democracia es un hecho que se da en el campo de lo político. Lo político, por tanto, incluye la política. Lo político como un campo de fuerza, que pugnan de manera antagónica formas encontradas y proyectos contrapuestos, es decir, por direccionar el horizonte histórico. Ese es el hecho democrático, ese se da en el campo de lo político. El campo político que evidentemente puede ir en una dirección o en otra, por eso es un campo de fuerzas abierto. Y en ese sentido podemos señalar que hoy vivimos, por ejemplo, un proceso de involución política, porque el campo de lo político niega el hecho democrático como una propuesta política de organización del poder. Porque hay que reconocerlo, si es un hecho político y en el campo de lo político, la democracia es una forma de dominación política. Y no nos rasguemos las vestiduras. En democracia no se puede hacer lo que se quiere y en definitiva, por tanto, ya que se hizo una pregunta, yo haría otro. ¿Vivimos en democracia? Bien, no lo voy a contestar, es para que no es una pregunta retórica, intentaré plantearlo en cualquier cosa. Y evidentemente, lo segundo, ¿vivimos en un proyecto donde la centralidad de lo político define la configuración del sujeto social? Porque claro, o sea, señalar algunos adjetivos de la democracia o algunos criterios, pareciera ser que hoy, como diría un viejo colega y amigo Agustín Cueva, ecuatoriano, no muerto por allí en el siglo pasado, dice, parece ser que nos hemos inventado el modo de producción democrático. Es decir, parece ser que eliminamos el contexto en el cual las luchas democráticas han surgido y han creado ciudadanía política. La democracia y el capitalismo nunca han ido juntos, ni en 500 años. El origen del capitalismo es la muerte, la esclavitud que sigue hasta ahora. Lo que pasa es que ahora es esclavitud consentida, es autoesclavitud, es esa sociedad del rendimiento que ya me voy a referir. Por tanto, capitalismo y riqueza, cuando se hace del hecho económico, sí es verdad, pero el capitalismo es un hecho político, no económico. Es una construcción política de poder, donde la democracia ha sido siempre la reivindicación de los sectores oprimidos, explotados, y que han estado luchando por la adquisición de derechos. Pero eso lo dice Hobbes, eso lo dice Montesquieu, eso lo dice Rousseau. No estoy citando a rojos comunistas y marxistas. Estoy citando a quienes que dicen que el capitalismo lo que defiende es el individualismo en el ámbito de la teoría de los sentimientos morales, fundamentalmente el egoísmo, y que la democracia es un problema de pobres y para pobres, los que supuestamente no tienen capacidad para ser emprendedores, para utilizar un concepto actual, tienen que reivindicar, pedir a otros, pedir al Estado, al bien común, pedir la salud, pedir la educación, pedir políticas públicas, pedir políticas sociales. Bien, esa es la gran batalla que se ha dado entre dos concepciones que hoy pugnan por apropiarse del concepto de democracia. La democracia representativa, que es una técnica y por tanto no tiene sujeto, y la democracia entendida como una práctica política, es decir, la democracia como construcción de ciudadanía política. Evidentemente, las reformas de la década de los 70 que se dan en América Latina tenían como objetivo lo que se llamó proceso de desregulación, es decir, ese eje central que significaba el control político del orden económico fue sustituido y el orden económico ha prevalecido sobre el orden político. Por eso hoy la política y el hecho democrático se habla de democracia representativa. La democracia está en las instituciones. Las personas pueden ser corruptas, ¿no? Pero las instituciones no. En España, por ejemplo, el rey es un corrupto, los presidentes de gobierno son corruptos, y sin embargo en América Latina parece que la corrupción es un problema inherente a nosotros,
porque la corrupción en Italia, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, es una corrupción de primer mundo. Y es buena, es racional, es eficiente, es competitiva, ¿no? Y por tanto entra en ese orden. Nos rasgamos las vestiduras y decimos que en América Latina estamos debatiendo si presidencialismo, ¿no?, o parlamentarismo. En España hay elecciones indirectas, no se elige presidente de gobierno, se elige diputados. La mentira política como construcción también de ese orden. Por tanto, lo que es inherente al capitalismo es la corrupción. Entonces no busquemos políticas públicas, democráticas, cuando el capitalismo es inherentemente corrupción. El problema es que la corrupción se divide en otros elementos. Harry planteó el problema del dinero, pero es que ¿qué es el capitalismo sino la apropiación de la acumulación de capital en términos de pocas manos sobre la explotación masiva de quien no tiene la propiedad de los medios de producción? Eso algunos dirán, este es marxista. No, estoy citando a Mandeville, la fábula de las abejas, ¿no?, por allí, por el siglo XVI, ¿no? Por tanto, lo que sí hay es una pugna por apropiarse del hecho democrático, porque la democracia es ante todo un lenguaje, y la democracia es ante todo, si ustedes quieren, una palabra, pero una palabra que tiene significado político, en eso sí. Y ese significado es el que está en pugna en el ámbito de dos concepciones de la democracia. La democracia entendida como una técnica, es decir, que se desvincula del hecho práctico, no hay sujeto democrático, la democracia se representan las instituciones, y no importa que los que estén en esas instituciones sean o no demócratas. Es cosa de ver Bolsonaro, ¿no? Es cosa de ver, Bolsonaro por el golpe de Estado, simplemente, o presidentes que se autodefinen sin territorio, sin población y sin gobierno, y son reconocidos. Bien, eso es una pugna. O quienes dicen que un gobierno es o no es democrático, pero Europa, por ejemplo, no negocia con Arabia Saudí, negocia con Sudán, pero después nos da lecciones en América Latina, ¿no?, de qué tiene que ser un gobierno democrático y qué no. Y encima, con perdón, estudiantes latinoamericanos, en vez de ir a la UNAM de México, centro de debate y emancipación del pensamiento latinoamericano, se van a estudiar a la Complutense, con perdón, no estoy diciendo nada. Una de las peores facultades para estudiar ciencia política. Y lo digo que llevo 40 años y no me quiero tirar, pero la Universidad Complutense, como es europea, puedo citar también la Sorbona para que no diga, Marcos, por favor, no me humilles. No es eso. No, o sea, no es personal, es señalar cómo nosotros tenemos un imaginario. El imaginario de que Europa, como las viejas oligarquías y las plutocracias latinoamericanas, no, el conocimiento está allí, nosotros no producimos conocimiento. Nosotros solamente absorbimos conocimiento. Nosotros solamente lo que hacemos es repetir, no como loritos, no lo que se dice. Entonces, por eso citamos no fundamentalmente a Bobbio para hablar de la democracia, no citamos a todo eso europeo y digo, bueno, pero en América Latina no ha habido pensamiento democrático. Pablo González Casanova, por citar a algunos, Orlando Flasborda, por citar otro de los grandes, ¿no?, Sergio de la Peña, ¿no?, o Florestán Fernández, ¿no?, por citar algunos, podría citar o Aníbal Quijano, por citar por país, o Ricaurte Soler, y no solamente Ricaurte Soler, ¿no?, es decir, muchos más en todos los países de América Latina, ¿no? O sea, no quiero citar porque ya voy 10 minutos y me empiezo a calentar. Pero al final, cuando uno habla de la democracia citando a alemanes, franceses, italianos, y en América Latina no citamos los latinoamericanos que han aportado a la teoría de la democracia, a la teoría de la democracia. Y por tanto, hay que bajar al criterio de señalar un texto que fue un punto de inflexión en esta lucha, que fue el texto de Pablo González Casanova de 1963, La democracia en México, donde vinculó democracia, desarrollo, explotación, dominio y colonialismo interno. Elementos que definían lo que se llamó la democracia plural en términos de vincular la democracia a una forma de vida. Y ahí quedó claramente distinguido las dos visiones que se fueron proyectando en términos de la democracia. Y esa es la pugna, apropiarse
no por la democracia en términos de práctica política, sino qué define el hecho democrático para luego reproducirlo en la academia, reproducirlo en las facultades, reproducirlo en las tertulias, reproducirlo en los medios de comunicación. Parece ser, por tanto, que hay una uniformidad. No piense, el concepto de democracia es claro, es autorreferencial, es neutral y es una regla del juego iguales para todos. Es decir, curiosamente, lo que no es la democracia. Y sin embargo, nosotros creemos justamente que es un concepto universal, que no tiene tiempo histórico. Por eso se puede, entre otras cosas, generar el problema de la gobernanza, el problema de la calidad de la democracia, David Hale, no, Robert Dahl, seguramente muchos lo han estudiado, es decir, el criterio de se universaliza. Entonces están quienes van a decir qué es un orden democrático. Y el orden democrático, no, supuestamente es unas reglas del juego y un procedimiento electoral. Bien lo he dicho. Procedimiento electoral para la elección, ¿no?, de gestores públicos, ¿no?, para las políticas públicas. Y por tanto lo que hay que garantizar, se dice, que el procedimiento electoral sea democrático. Digo, oiga, pero ¿qué procedimiento es democrático en términos electorales? ¿No? En Estados Unidos, si aceptamos que la democracia son reglas del juego iguales para todos, sería una persona un voto, pero en Estados Unidos votan los territorios y gana el que menos votos tiene. No es el único caso, ¿no? También en España pasa lo mismo y en otros. ¿Por qué? Porque el procedimiento electoral no es democrático, pero a eso le llamamos democracia. Y se estudia como democracia porque se supone es una forma que representa mejor a las mayorías y a las minorías en el ámbito de la representación. Por lo tanto, ese concepto, voy para sintetizar esta primera visión de la democracia, que no es democracia, es una concepción de libertades individuales. Y libertad y democracia no es lo mismo. Vivimos un orden de libertades individuales con poca democracia. Es decir, sálvese quien pueda, pero yo el primero. Por tanto, el concepto se universaliza y se hace intemporal, no tiene tiempo, con lo cual se permite no construir un modelo de democracia, ¿no? Entonces, ese modelo de democracia que no tiene nada que ver con la teoría, que no tiene nada, que es una simulación, es decir, algo que elimina la realidad. Para los que saben matemática o hablan de complejidad, la simulación es aquello que elimina la teoría y la realidad para construir un modelo al margen del hecho histórico. Por eso se simula, ¿no?, que tiene sus elementos en términos de lo que es la lógica del algoritmo, pero en la lógica no lineal de los seres humanos, más bien no. Bien, tercer elemento, la valoración es objetiva y se dijo, la democracia no tiene adjetivos. No es social, no es económica, no es cultural, no es étnica, no es de género. La democracia es. Digo, ¿qué es la democracia? Una democracia sin adjetivos. Eso se impuso en América Latina en la década de los 70, ¿no?, a través de Enrique Krause, a través fundamentalmente también de otros autores, que fue señalando, ¿no?, ese concepto de modo de producción democrático. Se acaba la explotación, la dominación, la democracia es un procedimiento. Voy concluyendo, se adjetiva como inadjetivable, no se puede adjetivar, porque cuando se habla de democracia social se comete la manipulación de decir que la democracia social es una dictadura porque elimina los elementos del individuo, no sobre la base del control del Estado a las personas, y se dice que la mejor democracia social y perfecta fue la de Hitler o Mussolini, y después no se van para la Europa del Este, y yo digo, eso no tiene nada que ver con la democracia social. La democracia social es lo que permite la libertad de realización personal, la pugna entre lo universal y lo particular. Es decir, la democracia es mandar obedeciendo. Y a nosotros nos gusta mandar y obedecer más bien poco. Es decir, hacemos lo que queremos. Y la democracia es un orden coactivo, no represivo. Voy en esta, es adjetiva como inadjetible, como inadjetivable, y por otra parte se presenta como un modelo normativo, es decir, como una técnica que se descompone en partes. Si la democracia es una técnica y no tiene sujetos, se descompone en partes. Por ejemplo, mayorías y minorías, abstención, urnas, partidos, circunscripciones electorales, electores, votos nulos, votos blancos y abstención. Entonces podemos tener elecciones con un 80% de abstención que se legitiman porque como es un procedimiento
y la abstención forma parte del hecho electoral, no importa que en Europa la Comisión Europea o la Unión Europea no presente un 70% de índice de abstención. Pero como la abstención es un procedimiento que está dentro de la democracia en términos electorales, concebido de esta manera, no hay ningún problema en que el 70% de la gente se abstenga. Y parece que eso es un hecho totalmente democrático. ¿Por qué? Porque cumple el procedimiento. La prueba está en que cuando quieren acusar de fraude a un proceso electoral, no, se dice, las urnas no estaban transparentes. Los votantes no pudieron votar hasta las 8. Pero oiga, ¿se pudieron presentar todos? ¿Había igualdad de condiciones? ¿Todos gozaban en la misma franja horario para poder decir su discurso político? ¿O resulta que eso ya venía previamente definido en función del poder que se tiene para estar a las 3 de la tarde en la franja electoral en la televisión y no a las 4 de la mañana? Porque a las 4 no lo ve nadie, pero a las 3 sí. Eso no es democracia, eso es procedimiento, y no todo procedimiento es democrático, aunque se articule de esa manera. Y evidentemente la democracia termina siendo como lo que se dice, es que aquí hay fraude porque no se votó, no se cerró, no esto, lo otro. Dice, bueno, pero primero es decir, es que no todos se pudieron presentar en la misma igualdad de condiciones, no todos tuvieron los mismos elementos de financiamiento, no todos pudieron recurrir. Entonces una cosa es democracia representativa y otra cosa es representación democrática. Y aquí tenemos democracia representativa en instituciones, pero no hay representación democrática de los sujetos y colectivos que también decía, y las mujeres, no solamente mujeres, no en términos de género, y también los pueblos originarios, y también las minorías, y también otros sectores conflictivos, porque la democracia, y voy concluyendo, la democracia, la otra manera de entenderla es la democracia como una práctica política. Y como práctica política es una forma de vida, genera ciudadanía y no se expresa ni se objetiva en el Estado, se construye colectiva y socialmente. Y como táctica, y es al mismo tiempo como práctica, un ejercicio del poder. Y como es un ejercicio del poder, también lo señalaba mi colega, es decir, también lo decía Harry, es un problema de valor ético, de bien común, porque las políticas públicas y las políticas sociales tienen que tener el sentido del bien común y del interés general. Si no, hay políticas públicas y políticas sociales que son privatizadoras, que no tienen nada que ver con la democracia. Por lo tanto, en ese sentido, la práctica es plural y ejercicio del poder. Tiene un valor ético, el valor del bien común, del bien general. Tercero, se relaciona con el poder. Es una forma de autoridad y una forma de orden político. Y voy rápido porque ya voy con tiempo. Es decir, la democracia no es un medio, la democracia es un proyecto político. Y no todos los que luchan en la arena del campo de lo político tienen un proyecto democrático. Entonces ya es otra cosa. Es decir, Bolsonaro está, sí, pero no tiene un proyecto democrático. Vámonos simplemente al PSOE en España, no tiene un proyecto democrático. O al PP o a Ciudadanos. Sí, evidentemente, porque no es un medio, es un proyecto político. Hitler también tenía un proyecto político, pero no democrático. ¿Se daba dónde? En un marco institucional del campo de lo político por direccionar las fuerzas en un horizonte, el horizonte totalitario. Evidente. Por eso la pugna por hacer que el hecho democrático funcione, se necesita ciudadanos. Y lo que ha hecho el capitalismo ha sido romper la ciudadanía política. No somos ciudadanos, somos consumidores. Venimos a la universidad como clientes, ¿no? Como clientes nos sentimos que me tienen que dar esto porque soy un cliente, ¿no? Y por tanto nosotros ofrecemos servicios. En los hospitales ya hay gerentes, ¿no? Porque también no es un problema de sanidad y de salud, es decir, es un problema fundamentalmente de destruir el concepto político de la democracia. Eso es lo que nos estamos jugando, el concepto político del hecho democrático, que con el proceso de desregulación del neoliberalismo la democracia aparece como un elemento de marketing político en el mercado y por eso uno habla de la democracia de mercado y del proceso de desregulación, es decir, la balanza que implicaba que lo económico estaba regulado por lo político, ahora lo político deja de regular lo económico regula lo político y por tanto la democracia aparece como una gestión
como un proceso de gestión de cosas públicas. Mire, pero eso no es democracia. La gestión y la democracia son elementos que van unidos o se pueden unir, pero gestión y democracia implica que si no hay poder democrático, no hay gobierno democrático. Si no hay gobernabilidad y Estado democrático, no hay, por tanto, democracia. Voy concluyendo. Se relaciona con el poder y la autoridad. No es un medio, es un proyecto político. ¿Y qué define un proyecto político democrático? 5 elementos. Es conflictivo. Democracia es conflicto, no es consenso. Porque son sujetos distintos que pugnan. No es lo mismo un sindicato que está luchando por el reconocimiento de sus derechos que el ministro que va a aplicar esa política. Por lo tanto, son también sujetos distintos de posición de poder. No es lo mismo el rector de la universidad que tiene que ir a pugnar por conseguir un mayor presupuesto en el Estado o en el gobierno y que por tanto significa que hay conflicto. Evidentemente esos conflictos se pueden expresar en términos de género, en términos ecológicos, en términos étnicos. Los sujetos que pugnan en el hecho democrático no son iguales, son desiguales. Por lo tanto, la democracia consiste en reconocer esa desigualdad, no para eliminarla, sino fundamentalmente para regular, particular, ¿no? Y fundamentalmente para reconocer esa desigualdad. Y eso implica equilibrarla, no eliminarla, porque hombres y mujeres no van a ser iguales, los pueblos originarios cuna no van a ser iguales, ¿no?, a los urbanitas de la Ciudad de México, ¿no? Y efectivamente, si ustedes quieren, los mapuches en Chile, ¿no?, los indios mayas no van a ser iguales, eso se llamaba colonialismo interno, y por tanto su reconocimiento implica su identidad, su elemento, y por eso la democracia es conflictivo. Segundo, es constituyente, siempre se está definiendo, por eso ya hablamos de involución política. Por eso la democracia no se puede profundizar. La democracia va y viene. Se construyen sujetos, esos son los golpes de Estado. Los golpes de Estado tienen como objetivo destruir el hecho democrático. Siempre. Porque tienen como objetivo romper el orden constitucional. Otra cosa es que después apelen al orden constitucional, como lo hizo Pinochet, como lo hizo Videla, no como apareció en algunos otros momentos en todos los países de América Latina, es decir, contra Jacobo Arbenz, en Brasil en el 64, República Dominicana en el 65, bueno, no voy a citar todos los países que para eso están. En América Latina tenemos una gran tradición, ¿no?, de quienes defendían la Constitución a través de la muerte, el asesinato, la corrupción. No nos engañemos. Cuando hay un golpe de Estado, el objetivo no es instaurar la democracia, es instaurar el terror. Por lo tanto, conflictivo, constituyente, contingente, absoluto y coactivo. Por tanto, la democracia se piensa, y voy concluyendo, unitariamente. Es política, social, económica, cultural, étnica y de género. Es decir, la democracia se relaciona con sus consecuencias. No se puede no actuar en democracia. De ahí viene el concepto de democracia sin demócratas. ¿Cuánto me llevo pasado ya? 2. Ah, bien, estoy en tiempo todavía. Pero la democracia lo podríamos señalar, por tanto, que se piensa unitariamente. La democracia es política y al mismo tiempo social. Es económica, cultural, étnica y de género, porque somos todo eso. Otra cosa es que analíticamente lo descompongamos para estudiarlo. Es un ejemplo que pongo. ¿Yo puedo describir el ojo? Claro que puedo describir el ojo, pero no me puedo sacar el ojo y le digo al ojo, ojo ve, porque el ojo ve en un campo de condiciones. La democracia es global, es total, es unitaria, tiene su aspecto social, político, económico y de género, y por tanto entra en esa dimensión. Pero es un sintético, no es un analítico, para utilizar a Kant, que aunque sea europeo, nunca salió de su pueblo, ¿no? y supuestamente no hizo tanto currículum de viajar por todo el mundo, y fue Kant. En última instancia, la democracia se relaciona con sus consecuencias, no se puede dividir el ser y el decir del ser, es decir, hay que ser responsable de lo que uno dice. Por eso nosotros no creemos en la palabra, por eso uno dice, los políticos así, porque no son demócratas. Evidente, porque la democracia implica responsabilidad sobre lo dicho. Si yo no tengo responsabilidad sobre lo digo, estamos en una facultad. Si un profesor dice, hoy tenemos examen y después no, o voy a tener esta regulación y después no, es decir, evidentemente lo que está haciendo es un autoritarismo en el ámbito de romper los acuerdos que también implica la democracia. Por tanto, la democracia se relaciona con sus consecuencias y es leyes buenas, justas y que se cumplan. En conclusión,
La democracia es igualar desigualdades, mandar obedeciendo y construir ciudadanía política. La democracia es, por último, negociación, mediación, participación, representación y coacción. Eso construye el hecho democrático. Por eso hoy en América Latina vivimos un proceso de involución política, porque quienes gobiernan no tienen un proyecto democrático. Otra cosa es que nos vendan esa hamburguesa que nunca vamos a comer, ¿no? Y que está supuestamente, ¿no?, ahí diciéndonos, esta es la que usted va a comprar si vos compra un Big Mac o compra un McDonald's doble y después te dan una cosa arrugada, sin nada, ¿no? Uno va a pedir ketchup y te lo tiran por ahí. Digo, yo quiero esa hamburguesa. Te dicen, no, esa no existe. Pero yo le hago discutir sobre esa hamburguesa. Yo le hago discutir sobre una democracia que no existe, ¿no?, para que usted se entretenga. Mientras tanto, nosotros rompemos la dignidad, la ética, la ciudadanía política y la centralidad del hecho político, que es lo que define a la democracia. Por tanto, yo diría que bienvenido el idiota social, que es lo que se está generando, porque la democracia es un hecho social, por naturaleza. Esa es la pugna, entre el yo y el nosotros. Y está triunfando el yo, lo que tú habías señalado. Yo. Sí, ¿dónde están nosotros? Esas dos concepciones de sociedad es lo que define el hecho democrático. Por tanto, la pugna es entre el yo del empoderamiento individual y el nosotros colectivos que construye bien común. En esa pugna que estamos hoy está ganando el yo, está ganando el empoderamiento, la autocomplacencia, el nihilismo y el idiota social, a decir fundamentalmente de Aristóteles, aquel que no se preocupa por la ciudadanía política, aquel que deja de participar, mediar, negociar y ser demócrata. En conclusión, democracias sin demócratas. Muchas gracias. Bien, a continuación tenemos al maestro Marcos Agandase y Hijo, investigador asociado al Centro de Estudios Latinoamericanos CELA Justo Arosemena, director de la revista Tareas. Se lee en una línea y un suspiro y es un trabajo inmenso. Fue director del Departamento de Zoología de la Universidad de Panamá, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Estado de Nueva York, autor de múltiples libros, ensayos, artículos, capítulos del libro. Entre los libros, para mencionar algunos solamente porque los artículos son enormes, la antología del pensamiento crítico panameño contemporáneo y Estados Unidos contra el modelo Trump y la nueva geopolítica, ambos del 2018. Además se destacan, entre otros, sus trabajos ya clásicos de lectura obligatoria, Las clases sociales en Panamá, La democracia en Panamá y El mito de la comunicación social. Regularmente publica sus artículos en revista Tareas a nivel nacional y a nivel internacional en varias revistas vinculadas a las ciencias sociales. Con ustedes, Marco. Señor vicerrector, miembros de la mesa, profesores, queridos estudiantes, público en general, compañeras, compañeros. Como ven, yo rompí un poco el esquema, me he parado para hablar. Me es más cómodo estar acá parado que sentado. También creo que los que me han antecedido en la palabra han planteado el concepto de democracia de una manera completa, satisfactoria, a pesar de que vemos que han pugnado un poco en algunos términos. Después de la conferencia que dictó el profesor Reutemann el lunes en la tarde, el lunes en la noche en el Paraninfo, algunos estudiantes se me acercaron y me preguntaron, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos construir la democracia? ¿No? Y efectivamente lo que les contesté es
el profesor Reutemann lo planteó en su discurso, ¿no? Hay que entender los procesos sociales. Si no entendemos los procesos sociales, entonces no vamos nunca a llegar a darle una respuesta a esa pregunta, ¿qué es la democracia? Ahora, como aquí se ha dicho, hay democracias y hay democracias, ¿no? No todas las democracias son iguales. No podemos decir que las democracias, como aquí se mencionó en algún momento, la llamada democracia de la Grecia antigua es igual a la democracia contemporánea. O sea, no tiene sentido. En ese sentido, para tratar también de romper un poco el esquema, voy a tratar de hablar 15 a 20 minutos, ¿no? Y no extenderme más. Por ello, les voy a decir de antemano que mi intervención tiene cuatro partes bien pequeñas. Primero, la democracia en Panamá. Segundo, la democracia posterior a la invasión norteamericana a Panamá en 1989. Tercero, las elecciones 2019, que vienen ahora en mayo, y en que todos los jóvenes que están aquí creo que van a votar. Veo caras de 18 para arriba, no veo de 17 para abajo, pero bueno, pueden haber. Acá el profesor me dice que él es la excepción. Y por último, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia en Panamá, a mí siempre me gusta plantear que nosotros tenemos un gran teórico de la democracia en Panamá del siglo XIX, quien fue Justo Arosemena. Ahora, Justo Arosemena concebía la democracia no como un fin, sino como un medio para justificar lo que él llamaba el Estado federal, ¿no? Que era su proyecto político, crear los Estados Unidos de Colombia, y en ese Estados Unidos de Colombia, Panamá sería un Estado federal. Él concebía que para que hubiese democracia tenía que haber, esa institución tenía que desarrollarse en comunidades pequeñas, entre gente que se conociera, etcétera. O sea, él tenía una concepción de la democracia. Nosotros hemos perdido totalmente ese objetivo que perseguía Justo Arosemena, porque las condiciones políticas han cambiado. O sea, ya no estamos hablando de un Estado federal. Desde 1903, la República de Panamá es una república unitaria, ¿no? No está dividida en provincias, pero las provincias no tienen poder político alguno. Y aquí ya nos han hablado de cómo está organizada la democracia en Panamá. Pero yo sí quiero, una de las cosas que sí quiero destacar en la democracia en Panamá es que los primeros textos, los primeros discursos, los primeros planteamientos en torno a la democracia la hizo la clase obrera. La clase obrera panameña, igual que la clase obrera europea en su momento, fueron los que introdujeron este proyecto político llamado democracia. Antes de eso no existía en el discurso ni de la burguesía, ni de la oligarquía, ni de otros sectores de la sociedad panameña, sociedad latinoamericana, incluso sociedad europea, el concepto de democracia. Democracia es un objetivo de la clase obrera. Especialmente Europa en el siglo XIX, en Panamá a principios del siglo XX. Posteriormente, este concepto de democracia fue cooptado o se hizo de ese concepto lo que yo voy a llamar, y podemos discutir qué quiere decir eso, las capas medias, la llamada clase media, la clase media panameña que irrumpe en nuestra vida política en la década del 40, ¿no? Con la Federación de Estudiantes de Panamá, con el Frente de la Juventud Patriótica,
con toda una serie de expresiones y que tenían como objetivo central la democracia, ¿no? El discurso era la democracia. Ahora, como aquí se ha planteado, es decir, ¿qué se entendía por democracia? ¿Qué entendía la clase obrera por democracia? ¿Qué entendía las clases medias por democracia? Eso todavía requiere de algún tipo de estudio, ¿no? Para ver nuestra historia, para entender nuestro presente y para poder proyectar nuestro futuro. Ahora, no es hasta la segunda mitad del siglo XX y muy especialmente durante el gobierno militar que presidía el general Omar Torrijos, ¿no?, que aparece otro discurso democrático, el discurso democrático de la oligarquía. Por primera vez en la historia, el poder económico que controla la ruta de tránsito, que controla la riqueza principal de este país durante la colonia y durante el siglo colombiano, siglo XIX, por primera vez la oligarquía comienza a hablar de democracia. Pero es una democracia interesante, porque la democracia es la antítesis de lo militar. O eres militarista o eres democrático. Entonces tú tenías la alternativa, tú tenías que escoger entre ser militarista, ser torrijista, incluso ser norieguista en la década del 80 y ser democrático. Y ahí llegamos entonces a lo que podemos llamar ese nuevo concepto de democracia del poder económico panameño. Un concepto que maneja la oligarquía a través de sus medios, a través de su sistema educativo, y que con motivo de la invasión militar norteamericana a Panamá, 1989, este concepto de democracia oligárquico se construye un consenso en torno a ese concepto. No eres militarista, eres anti-Torrijos, anti-Noriega, y por lo tanto eres un demócrata, ¿no? Entonces la democracia queda reducida a un no ser, al ser no militarista, tú eres democrático. Y así se construye lo que podríamos llamar la democracia post-invasión. Ahí interesante, y no tengo mucho tiempo, pero solo para plantear la metamorfosis, el cambio que se produce en el partido de los militares, el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, ¿no? Y yo lo presento como anécdota. Cuando el que iba a ser presidente posteriormente, el señor Pérez Valladares, junto con el ingeniero Mario Rognoni, ¿no?, una figura del PRD asociado al sector empresarial, bueno, y por supuesto Pérez Valladares también, pocos días después de la invasión, tienen una conversación con agentes de la embajada norteamericana y de ahí se van a la presidencia de la República, lo recibe Endara y efectivamente el PRD se suma al proyecto democrático post-invasión. Es decir, van a jugar de acuerdo con las reglas que se establecen, las reglas democráticas que se establecen a partir de ese momento. Entonces tenemos una democracia, tenemos distintas democracias. Ahora, la verdad es que, ¿cómo podemos nosotros manejar esta realidad? ¿Cómo la podemos entender y cómo podemos utilizarla para avanzar hacia el futuro? Hoy tenemos lo que podríamos llamar el resultado de 30 años, si no me equivoco, son 30 años de gobierno democrático oligarca, ¿no? Y en mayo vamos a celebrar
elecciones. Y aquí ya lo dijeron, yo no lo voy a, lo voy a repetir, pero no voy a redundar. Efectivamente, todos los candidatos son lo mismo. No hay diferencia alguna. Lo que yo diría que une a todos los candidatos a la presidencia de la República, principalmente es que ninguno tiene programa de gobierno. Si ustedes se fijan, investigan, buscan, van al partido, van al tribunal electoral, vayan donde vayan y piden, bueno, yo quiero ver el programa de gobierno, no tienen, simplemente no existe, esa es una ilusión. A mí me gustó mucho el discurso de Nito Cortizo cuando aceptó la nominación de su partido porque dijo, yo tengo un plan y mi plan consiste en 5 puntos. No lo llamó puntos, le dio otro nombre que se me escapa ahora. 5 pilares, exacto. Me gustó mucho también eso, oye, es hasta original, pero después lo acusaron de copiarse del presidente López Obrador en México, ¿no? Pero bueno, pero yo dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Pero efectivamente los 5 pilares eran de 3 centímetros de alto, ¿no? Entonces no tenían mucha altura, que digamos, ¿no? Y posteriormente vimos que no tenía, no desarrollaba, y yo creía que iba a ser crítico, como lo fue durante el gobierno del presidente Torrijos, que incluso se salió del gabinete por protesta ante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces uno creía, bueno, aquí vamos a tener un personaje crítico, pero no ha sido el caso, ¿no? Alguien mencionó el Frente Amplio por la Democracia, el FAT, cuyo candidato es Saúl Méndez, y a vicepresidente una colega nuestra aquí de la Universidad de Panamá, una economista muy destacada. Pero vemos que el discurso de Saúl es tratar de alejarse lo más posible de lo que en Panamá llamamos izquierda. Panamá izquierda es igual que diablo, ¿no? Si quieren buscar al diablo, vayan a la izquierda, ¿no? Por eso a mí me sentaron ya a la extrema izquierda. Pero yo me he movido a la extrema derecha. Pero efectivamente vemos que esta campaña que va a ser de 2 meses, los meses de marzo y abril, que yo lo celebro mucho, porque si no, imagínense cómo estaría la ciudad con el Papa en medio de las elecciones, toda la ciudad tapada de propaganda, etcétera, etcétera. Pero efectivamente no tenemos de dónde seleccionar. Podríamos ahondar en ese punto, pero voy a terminar con ¿cómo creo yo que podemos efectivamente estudiar la democracia? Y particularmente aplicarla, ese estudio, a la realidad panameña. O sea, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Y yo diría que hay que entender la democracia como la forma en que el régimen político capitalista logra legitimidad. La democracia es un sistema que legitima el que tiene el poder. Entendiendo el sistema mundo capitalista como un complejo de estados-naciones que compiten por sus espacios, podemos entender la diversidad de los regímenes políticos que pueden surgir, todos con un sustrato común, el sistema mundo capitalista. En ese sentido, yo lo que quiero proponer es adoptar como método la teoría marxista de la dependencia, que ha sido fiel a sus fundadores y actuales teóricos. Plantea con claridad sus diferencias con propuestas desarrollistas, que están muy de boga, neodesarrollistas, que están muy de boga últimamente,
Igualmente traza una línea divisoria entre las nociones de dependencia estructuralistas y la teoría marxista de la dependencia. Por las teorías o nociones de dependencia estructuralista, podemos incluir el más conocido de todos, de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Que efectivamente no nos puede explicar esa visión de él de qué se trata la democracia. Destacamos 3 aspectos fundamentales para la teoría marxista de la dependencia. Por un lado, la noción de la superexplotación. Por el otro, la propuesta de la desconexión de la periferia del centro para hacer posible una autonomía por parte de los países subordinados. Por último, el impacto político sobre la llamada periferia del desarrollo capitalista. Según los teóricos de la dependencia, teóricos marxistas de la dependencia, las nociones del centro, los países del centro controlan los mercados mundiales y esto produce que se transfiera el excedente generado en los países dependientes hacia los países dominantes. La característica central de este proceso es que la generación del excedente en los países periféricos no se da por medio de los avances tecnológicos, como se nos dice en los medios de comunicación, sino a través de la superexplotación de la fuerza de trabajo. En segundo lugar, a mayor crecimiento de los factores productivos en las economías dependientes, mayor la transferencia de los excedentes a las economías del centro. La única solución a este dilema es la desconexión, la separación, la ruptura con el centro por parte de los países de la periferia. Metodológicamente, para la teoría marxista de la dependencia, periferia no puede ser comprendida desde la perspectiva del desarrollo de los países centrales, sino que forma parte de un proceso global integrado. Es decir, los países de la periferia y los países del centro, o los países desarrollados y los países subdesarrollados, no son distintos, son la misma cosa. Y para entender a Panamá, por ejemplo, tenemos que entender el sistema en su totalidad. No podemos decir somos parte del mundo subdesarrollado, parte de la periferia, y que tenemos que alcanzar al mundo desarrollado, el centro del mundo. Tenemos que correr más rápido para ver si llegamos a ser primer mundo. Aquí en Panamá eso todos los días lo vemos en los periódicos, ¿no? El presidente de la República lo repite constantemente, ¿para qué decir la vicepresidenta? ¿No? Queremos ser primer mundo y ya vamos llegando. Hace 50 años yo no estoy ahí sentado con los estudiantes, no porque no quiera, sino porque ya estoy un poco viejo. Y efectivamente hace 50 años ese era el objetivo, ser primer mundo. Y hace 100 años, cuando los próceres conspiraron con Estados Unidos para separarnos de Colombia, ¿por qué? Porque queríamos ser primer mundo, ¿no? O sea que vamos a tener 100, 200 años más y vamos a seguir queriendo ser primer mundo, pero no nos damos cuenta que ya lo somos, ¿no? Pero de una manera periférica. Seguimos las mismas reglas y es como una rueda que sigue dando vueltas, pero no nos lleva para ningún lado. Cuando se dice, por ejemplo, vamos a producir más para efectos de distribuirlo entre los sectores sociales más necesitados, nuestra misma situación periférica hace que eso que producimos más vaya directamente al centro. O sea, la gente dice, bueno, Panamá hoy tenemos un presupuesto nacional de 25 mil millones de dólares, un Producto Interno Bruto de 50 mil millones de dólares. Qué lindo estos números, ¿no? A mí me encantan, por eso yo siempre los menciono, los cito. Me siento tan orgulloso, ¿no? Y ya ni sé cuál es el Producto Interno Bruto per cápita. Oh, ese número también es
14.000, cada panameño tenemos $14.000. ¡Wow! Pero ¿qué quiere decir eso? No quiere decir nada, porque de todas maneras todo lo que producimos, todo el excedente que producimos, se va al centro, porque es el sistema capitalista mundo capitalista tiene esa lógica. Todo el excedente que se produce, sea pequeño, sea grande, sea mediano, se va al centro. Ahora, y aquí viene lo que yo creo que es la parte, yo no sé si ya dije que iba a concluir. Sí, ya van 2 veces. ¿Ya van 2 veces? Bueno, ya. Ahora ya, para terminar, el crecimiento de la economía en la periferia, como sugerimos anteriormente, no resuelve las contradicciones en las relaciones sociales de producción. La instancia política, por ejemplo, no logra alcanzar la legitimidad que requiere la clase dominante. En el centro ocurría algo muy distinto. Los niveles de consumo le daban estabilidad a la clase obrera, sus organizaciones y partidos que son absorbidos por el sistema. O sea, la clase obrera es incorporada, era incorporada. Estamos viendo hoy en Estados Unidos, en Europa, cómo la clase obrera está protestando, ¿no? Pero era incorporada, a diferencia de la periferia. Porque acá en la periferias, otra gente habla de países subdesarrollados, tercer mundo, podemos darle distintos nombres. En la periferia la inestabilidad genera una contradicción que no se resuelve en el plano político. La llamada democracia, o como se denomina el sistema político, no logra legitimarse como consecuencia de los factores internos. ¿Cuáles son esos factores internos? Los golpes de Estado, o en su defecto los factores externos. ¿Cuáles son esos factores externos? Las invasiones, ¿no? O una combinación de ambos. Mientras no se pueda romper con ese esquema, no va a haber democracia, porque tanto esos factores internos como los factores externos siempre van a intervenir para imposibilitar que podamos construir una democracia. Muchas gracias. Bien, luego de haber tenido estos planteamientos y abordajes distintos, desde perspectivas distintas, aunque coincidentes en muchos casos del tema de la democracia, tenemos algunas preguntas. Esta es para Roitman. Este es Marcos. Y Brown. Son las 5 preguntas que hemos recibido. Venían en casos con nombres específicos, otros el tema hacía referencia a abordajes que habían hecho algunas de las personas, las hemos distribuido. Y vamos primero con esas preguntas en papel. La primera pregunta es un poco metafórica, le tocó, vamos a darle como pusieron, Harry abre primero, porque además de responderle preguntas, él tenga oportunidad de referirse a lo que los otros 2 expositores han hecho. Bien, gracias Fernando, muchas gracias por la pregunta. Me han hecho una pregunta, creo que es difícil, porque me preguntan, ¿cómo puede imaginarse la democracia en el futuro? Ajá, sí. Yo el curso de futurología no lo tomé. Sí. Exactamente.
Pero miren, bromas aparte, sí tengo una reflexión, no sobre el futuro, sino tampoco sobre escenarios posibles, porque no he trabajado en ellos. A ver, en el libro que publiqué recientemente, yo les contaba que descanso en muy buena medida sobre los trabajos de varios de los sociólogos, historiadores que se han citado en esta mesa. Y también descanso sobre una teoría que es la de sociología política, que es la de las fracturas sociopolíticas de las cuales surgen los partidos políticos. Y lo que digo en ese libro es que básicamente toda la política panameña había estado definida, como bien lo ha contado Marco, por una fractura entre una élite política comercial y una élite política agraria. Ustedes se habrán dado cuenta, si no se han dado cuenta se los comento, y eso es algo que colegas que vienen del extranjero, por ejemplo, a los bolivianos, a los colegas bolivianos se les hace muy evidente cómo la discusión política en Panamá es eminentemente económica. Nosotros aquí en Panamá, cuando estamos discutiendo política, realmente en el fondo estamos discutiendo sobre economía. Me decían, es que la discusión sobre la política en Bolivia es otra, es sobre lo que comentaba Marcos Reutemann, sobre lo político, sobre los conflictos, sobre el poder, reflejado en la Constitución, todo el debate constituyente, el acceso a los recursos, una discusión eminentemente política, mientras que la discusión política en Panamá es básicamente sobre la economía. Y como bien ha dicho Marco, Marco Reutemann, los dos son Marcos, con la gestión, con las políticas públicas y la gestión. Esa es la discusión política en Panamá, economía, gestión. De hecho, ayer yo a mí me va a tocar, estuve escuchando el foro que se hizo con los candidatos presidenciales ayer, y a mí realmente llegó un momento en que me aburrió mucho, o sea, da la impresión que estamos eligiendo un gerente. Sí, da la impresión que estamos eligiendo un gerente que nos está diciendo haciendo un checklist de las cosas que van a hacer, porque nuestra discusión política es básicamente esa. Eso ha cambiado, eso está cambiando, Ese tipo de discusión muy vinculada a los recursos, a la economía, ha abierto paso a una discusión y posiblemente una nueva fractura que está definida por los valores en la sociedad panameña. Y el punto de inflexión, si tuviéramos que identificar uno, fue el 13 de julio del año 2016. ¿Recuerdan qué pasó el 13 de julio del 2016? Fue la gran marcha de los evangélicos, que quizás algunos de los que están aquí participaron. Esa marcha que no habíamos visto en muchísimo tiempo, quizás Marco o alguno de ustedes me corregirá, pero yo era muy niño cuando hubo las marchas de los maestros. Mi mamá me llevaba, yo fui a las marchas de los maestros de la década de los 70, yo acompañaba a mi madre. Desde allí yo no recuerdo, o no creo que haya documentado una marcha tan grande y conflictiva, y cuando digo conflictiva no fue porque hubo violencia, no me refiero a violencia, una marcha tan grande y conflictiva como la que hubo en el año 2016 en el marco de la discusión del gran debate nacional. Allí sí que hubo debate nacional sobre la ley de salud sexual y reproductiva. Seguramente lo recuerdan. Bueno, ese podría ser el punto de inflexión en el que la política panameña comienza a dar un cambio a una discusión, a una fractura eminentemente económica, hacia una discusión, hacia una fractura
que tiene en el centro de la discusión los valores de la sociedad panameña. Y eso todavía lo estamos estudiando. Así que voy a usar unos nombres provisionales. Una fractura entre conservadores religiosos, valores conservadores religiosos, y el otro lado de la fractura vendría a ser una población con un pensamiento, como digo, es provisional, quizás un poco más posmoderno, más liberal en el sentido anglosajón. Y lo digo que es provisional porque del lado, digamos, posmoderno, liberal, como podríamos llamarle provisionalmente, también hay personas religiosas. O sea, no es necesariamente la religión, es el conservadurismo, es el fundamentalismo posiblemente. Digamos así, muy provisionalmente. Entonces yo creo que, y ya lo estamos viendo en estas elecciones, cómo, digamos, algunos grupos religiosos están promoviendo candidatos y se están posicionando en las distintas nóminas presidenciales. O sea, posiblemente, hipotéticamente, el futuro de la democracia, de la política panameña, aparentemente, es una hipótesis, va por allí. Bien lo decía Marco, él hablaba, fue todo muy interesante sobre los sujetos, si los sujetos tienen un proyecto democrático. Esa es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Yo no quiero que nos tenemos que hacer. Si ese nuevo sujeto que podríamos llamar fundamentalista, conservador, qué sé yo, estamos averiguándolo, si tiene o no valores democráticos. Si no los tiene, pues ya nos podemos imaginar cuál sería el futuro de la democracia panameña. Y si los tiene, y este es uno de los asuntos más interesantes, porque ¿de qué se trata la democracia? Como bien comentaban ambos colegas, tiene que ver con la inclusión en muy buena medida, o totalmente, tiene que ver con la inclusión. Y precisamente esos movimientos conservadores religiosos están incluyendo a una cantidad enorme de personas en el régimen político. En un régimen político que reconocemos que es excluyente. Sí los incluyen, pero lo que no sabemos es si ese nuevo actor tiene un proyecto democrático, como bien decía Marcos Reutemann. Entonces lo que podemos más o menos atisbar al futuro es ese escenario de incorporación de un nuevo actor en el que tenemos dudas sobre sus valores democráticos. Bien, me han llegado dos, tres, cuatro preguntas. Voy a empezar. Muchas veces, la democracia es un elemento social, universal, pero también personal. Es cómo nosotros nos comportamos en lo cotidiano. Me llamó la atención positivamente las dos intervenciones, es decir, con las cuales hay más puntos en común que en desacuerdo, aunque pareciera en principio, cuando Marco señalaba que le habían preguntado, bueno, es decir, ¿y qué hacemos en el hecho democrático? ¿Cómo construimos? Empezando por uno mismo. Es decir, empezando por escuchar, por si estar en un sitio, saber estar democráticamente. Cosa, por ejemplo, que últimamente uno lo veo yo, por ejemplo, en las clases. Uno está dando una clase y están con el móvil o el celular, con el WhatsApp, o están conversando, no les interesa nada lo que se está diciendo, pero están en el vacío, están sin estar. Sin embargo, ese es el primer elemento. Lo mismo cuando uno está, por ejemplo, con un amigo, o cuando está en la casa. La democracia empieza por uno mismo, empieza por practicarla. Y en esa práctica vamos a ser contradictorios, todos. Es decir, cometeremos errores. Ese es el concepto de la responsabilidad y de la conciencia del hecho democrático. Saber que uno puede equivocarse, pero reconocer el error. Si no reconocemos el error, dejamos para que otros digan, es que no se puede hacer nada, es que es impotente. Ese concepto del ideal de democracia. Yo no estoy planteando
una democracia ideal, sino la práctica cotidiana del hecho democrático por cada uno. Si yo quiero que mi clase sea democrática, yo tengo que preparar la clase. Y los estudiantes tienen que leerlo, para decirlo en términos, tienen que leerse las clases. Si queremos una práctica democrática, por eso decimos, es una igualar poderes distintos y desiguales. El poder del profesor, por ejemplo, se puede malinterpretar, es que es para contestar a una pregunta. Se puede malinterpretar, yo digo, yo soy muy demócrata, permito que mis estudiantes me insulten, permito que mis estudiantes me traten de tú, permito que mis estudiantes me tiren huevos, permito que mis estudiantes digan lo que quieran, pero al final el que pone la nota soy yo. Por lo tanto, el hecho democrático implica cómo igual un elemento cuantitativo a hacerlo cualitativo, en el respeto, en no el hecho autoritario. Y voy a leer justamente a Weber, que estamos aquí para entender lo que es la democracia. Dice, ¿y por qué es una forma de dominación? Dice, la dominación, cito textualmente, es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Por disciplina debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas y que en el actitud y virtuosa actitudes arraigadas sea pronta, simple y automática. Es decir, el concepto de disciplina encierra, ¿no?, el de una obediencia habitual por parte de las masas, dirá Weber, sin resistencia ni crítica. Eso hay que romper en el ámbito de la dominación democrática. Es decir, el poder no se puede democratizar, pero podemos construir un poder democrático. Es decir, lograr ese elemento que haga que nuestra sociedad, pero empezando por nosotros, no podemos hacer lo que queramos en democracia. Digo esto porque me preguntan, ¿qué sistema económico-político es de mayor beneficio para la democracia y América Latina en el siglo XXI? ¿Capitalismo de Bolsonaro o socialismo de Maduro? Como estoy en una universidad, digo que evidentemente es una pregunta maniquea, es decir, está mal formulada. Se ha metido la crítica en el argumento. Estoy en una facultad y en una universidad. Es decir, si hay algo que es común a ambos, es simplemente el haber sido elegidos en elecciones que han sido reconocidas como procesos electorales legítimamente constituidos. Pero no es lo mismo prohibir el aborto, no es lo mismo romper las dinámicas del MST, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en Brasil, no es lo mismo que condenar a las minorías gay, lesbianas, no es lo mismo que matar y asesinar a los dirigentes sindicales, a los dirigentes políticos, no es lo mismo armar supuestamente, ¿no?, a militares que defienden la dictadura, en el caso de Brasil entre 1964 con el derrocamiento de João Goulart, ¿no?, hasta 1981, ¿no?, aproximadamente, que lo que significa un orden político que está siendo fundamentalmente acosado desde fuera, que está siendo fundamentalmente definido por otros y que ha significado el aumento de derechos políticos, sociales y económicos de las mayorías sociales en el caso de Venezuela. ¿Eso significa que yo estoy de acuerdo con Maduro? No, mire, es que eso es una pregunta maniquea. El problema no es socialismo de Maduro o capitalismo de Bolsonaro, es concepción de la dignidad humana. ¿Eso significa que en Venezuela no hay corrupción? Sí, mire. Eso significa, pero es que son cosas distintas. Meter todo en el mismo saco es el elemento maniqueo justamente de no querer pensar, de no razonar, de no plantearse el problema que se está haciendo. Por lo tanto, no todas las elecciones, por el hecho de ser en urnas, ¿no?, implican un elemento democrático. En primer lugar, porque recuerden ustedes que Bolsonaro no es resultado de un golpe de Estado previo, ¿no?, y además de la detención de un candidato. Detención encarcelado, porque es curiosa que se diga una dictadura o socialismo de Maduro, ¿no?, cuando el opositor o los opositores están en la calle, hay medios de comunicación, salen en los medios, tienen televisiones, radios, movilizan, salen a la calle. ¿Qué dictadura más rara? Aquella donde todo el que puede opinar en contra está libremente saliendo y haciendo lo que quiera, e incluso llamando al magnicidio, e incluso con bandera extranjera llamando a la intervención.
¿Qué dictadura es esa? No se trata de pensar como Royman, sino de pensar. Si quien me hace la pregunta reflexiona así, tendrá que ver que un país está siendo acosado militar, económica. Para los que hemos vivido Chile entre el 70 y el 73, y que he pasado, si ustedes quieren, la experiencia personal no hace acción política ni define teoría, pero quienes sufrimos durante 3 años el desabastecimiento, el mercado negro, la inflación, el que no hayan alimentos y después la cárcel, la tortura y el destierro, tenemos claro que en Venezuela llevan 20 años con lo mismo. Kissinger dijo en Chile, tenemos que hacer temblar la economía hasta derribarlo totalmente. Vamos a derribar la economía chilena. En Chile el proceso duró 3 años. En Venezuela llevan casi 2 décadas o 3 lustros. Para que uno se dé cuenta, es decir, estamos diciendo desabastecimiento, pero Marco Gandásegui dijo algo muy importante. Nosotros somos países dependientes. Dependientes en términos de la condición de estructuras de poder, que es una situación económica, política y social. Si aquí hay un proceso revolucionario, en cualquier país de América Latina, el 80% de la industria instalada es norteamericana, es estadounidense. Significa lo que significó en Chile. Se acabaron los repuestos de un día para otro. La Bayer no manda más repuestos ni medicamentos. La Coca-Cola deja de producir Coca-Cola. La Johnson deja de importar champú. Los repuestos de la Ford, los repuestos de la Chevrolet. Eso es lo que impide los procesos revolucionarios reales en América Latina emancipadores, porque son procesos, entre otras cosas, que están condicionados en un momento dado, que era lo que tú también planteabas, el proceso como sujeto histórico. Las revoluciones no se hacen en abstracto. En Venezuela las revoluciones no se hacen, o en Cuba o en Chile, significan plutocracias. Marcos hablaba y decía del hecho. Curiosamente, yo me lo apunté aquí, es decir, esa esquizofrenia, oligarquías democráticas, es decir, me gustaría, cómo después lo hablamos, si puede haber una oligarquía democrática, pero bien, entiendo el significado, digamos, simbólico que le quería dar. Por tanto, el problema es que la democracia y el capitalismo no van juntos. El problema es que Venezuela no ha podido ser, porque la están estrangulando. Yo les puedo decir lo que nos regalaban a nosotros en el año 72 en Chile, en el cumpleaños. Nos regalaban jabón para lavar, porque el jabón Lux y el 80% del jabón en Chile estaba producido por empresas norteamericanas que dejaron de producir en Chile. Desabastecimiento, mercado negro, huelgas de empresarios. En Chile lo primero que faltó fue el papel higiénico, porque es un problema psicológico. Es decir, uno a lo mejor se puede limpiar el trasero a lo mejor un día con el periódico El Mercurio, ¿no? O con algún periódico La Prensa o lo que sea, pero eso afecta psicológicamente. Segundo producto que faltó, la pasta de dientes, porque psicológicamente afecta tener, ¿no?, la boca, todos queremos tener sonrisa Colgate, ¿no?, blanco, blanquísimo, nuclear, pero lo que pasa es que es una empresa norteamericana. Si no quiere llevar la pasta de dientes y la empresa no está, no va a estar. Entonces, no es lo mismo un orden que otro. Entonces, sepamos que los principios de explicación de Venezuela no es el mismo principio de explicación que hace que Ignacio Lula da Silva llegue a la cárcel, fíjense, con la siguiente declaración del juez: no hay ninguna prueba condenatoria, pero tengo la convicción que es corrupto. Y lo encarcelo. ¿Qué democracia es esa? Sin embargo, en Venezuela usted tiene 20 y tantas elecciones, hacen lo que sea, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede comparar dos órdenes políticos así? Eso se compara porque la manipulación del hecho ideológico funciona también en el colectivo. Entonces yo sugiero en cualquier caso que son dos cosas distintas. Socialismo y Maduro, es decir, lo mismo que se está diciendo ahora, es que Maduro no es Allende. Lo dije el día en la conferencia, es que el problema que los afectados son los pueblos latinoamericanos. Fue el pueblo chileno, el que pasó la tortura, y Allende lo dijo el día 11, el que caímos en la cárcel, el que pasamos la tortura, el que sufrimos la tortura, y Allende dijo: me dirijo a todos los chilenos, los que van a sufrir esto y lo otro. Comparar eso es manipulación, porque no tiene sentido, y desde luego ni Maduro ni Chávez es Allende. Sí, ni es ni bueno ni es malo. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él.
Y evidentemente creo que con eso contesto un poco, o sea, no es lo mismo los derechos de la mujer, los derechos de las minorías reconocidos, los derechos de, simplemente frente a la manipulación tecnológica, los derechos de las minorías, ¿no?, reconocidos en ese ámbito, ¿no?, que todos los procesos represivos que hoy están pasando en Brasil. Segunda pregunta, ¿cuál es el enfoque de democracia que impulsa Podemos en España? Voy ahora sí, ya sé que estoy ahí. Bien, la pregunta que hay que hacerse es si Podemos es un organismo o es un partido que plantea la democracia. No discutirlo más allá, o sea, me explico, es decir, cuando estamos hablando de democracia y su dirigente, la crítica tiene que ser política, no personal. Esto no es el chalet de Pablete, no es la dirección de Íñigo Errejón, o no, es el hecho político, ¿no? Y el hecho político es que no han construido ni proyecto, ni programa, ni organización. Y por tanto, no tengo cómo evaluar si es un hecho democrático. Lo que sí yo sé es que es un partido giratorio que van entrando y van saliendo y mintiendo continuamente. Mintiendo y cambiando. Un día dicen blanco, o sea, un día apoyaban a Venezuela y hoy dicen que Venezuela es la máxima dictadura que existe. Hace 10 días planteaban que a república, después no, o sea, el problema está en que a Podemos lo ha definido la derecha y han tenido ellos la cobardía no de definirse a sí mismos. Es una organización emocional sobre los sentimientos. Y de la misma manera que esos sentimientos terminan votando porque vamos a cambiar todo, el sí se puede, y después cuando se está, dice, como decía un amigo, sí se puede pero poquito, ¿no? Es decir, en ese ámbito. Y después, la otra pregunta, ¿el destino manifiesto conduce a la democracia? Es que el destino manifiesto no es democracia. El concepto de destino manifiesto de los Estados Unidos, hay que recordar que decía que ellos están, por la gracia de Dios, destinados a llevar la democracia al mundo. Y que la democracia en el mundo tenía que ver también con su expansión hacia Oriente. La guerra que hacen contra Japón, la guerra del opio, la guerra de principios del siglo XX, de finales del XIX y del XX con Hawái, con Filipinas, con la expansión, tenía un eje fundamentalmente antes que la doctrina Monroe. Es decir, era el concepto de que ellos eran el pueblo destinado por Dios a generar y unir la democracia en el mundo, porque el viejo mundo ya era corrupto. Ese destino manifiesto les hacía como raza y como pueblo norteamericano tener la dimensión estratégica de dominar el mundo. Y por eso Reagan ganó lo que ganó y Trump ganó lo que ganó, porque se identifica con el sentido común del norteamericano. O sea, no nos olvidemos, no es ningún imbécil. Hitler se identificó con el sentido común de los alemanes. Todo alemán lleva un nazi dentro. No nos lo olvidemos. Y el sentido común del panameño es distinto al sentido común del chileno o del argentino o del español. Habría que preguntarse si Franco era ¿no?, el sentido común colectivo de España, ¿no?, en términos de caudillismo, o lo era Negrín. O aquí, si lo era Justo Aresamena, por ejemplo, o si lo era Torrijos. ¿No? Como sentido común, como identidad colectiva, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Y por último, y sí es cierto, y lo digo solamente una vez, el conflicto democrático es un conflicto de conciencia entre el yo, para decirlo en términos freudianos, ¿no?, y el concepto de la violencia del superyo, es decir, entre el yo y el nosotros. Es un problema que resuelvo yo. O sea, yo resuelvo si miento o no miento. Yo resuelvo si robo o no robo. Cuando en el capitalismo, lo decíamos el lunes en la guerra neocortical, ¿no?, te elimina la conciencia, te está haciendo sumiso absolutamente al orden en que está el capitalismo digital. Por eso este orden no es democrático. Tiende en el futuro, yo diría, no vamos a un orden democrático, vamos a un orden totalmente totalitario, donde la forma del totalitarismo, si se me permite, aparece en esto. Porque nos controlan por todas partes, y sin embargo nosotros nos creemos libres. Hay estudiantes míos que me preguntan, oiga, profe, ¿y usted cómo se comunicaba hace 20 años cuando no podía ir a ninguna parte? Digo, no tenía WhatsApp o no tenía... Digo, no, mira, el teléfono y la palabra. Sin embargo, si ustedes hagan la prueba, vean continuamente cómo se relacionan. Hay un cambio en la antropología del ser humano, que es muy peligrosa. Hay un proceso de deshumanización que rompe el elemento democrático de la contradicción y el conflicto, es decir, no aparece el hecho de la violencia.
La violencia ha desaparecido en la construcción de la explotación. Ese hecho que llamábamos exterior, ¿no? El hecho disciplinario que constreñía al trabajador en la explotación, en la fábrica, el fordismo y el taylorismo, hoy se expresa supuestamente en la autoexplotación, en el rendimiento. Entonces, queremos trabajar en casa porque es bueno, pero si te están explotando más, te llaman a las 2 de la mañana. En Francia ha tenido que haber una ley, ¿no?, para decir que al trabajador cuando termina no se le puede llamar por teléfono, porque está las 24 horas al servicio de la empresa. Ese es el problema. Hay un proceso antropológico de cambio de la condición humana, porque resulta que nosotros ya no nos relacionamos entre el ser humano y el ser humano. La relación está mediada, ¿no?, por el algoritmo. Y eso implica un pensamiento lineal. Todo está pensado, todo está hecho. La democracia no sirve para nada. La democracia es el que usted diga así o así. No, me gusta o no me gusta. Quiero o no quiero. Pero eso no es democracia. Por eso, por ejemplo, los nuevos partidos articulados en la red, lo que hacen es no tienen militantes, tienen inscritos. Fíjense la diferencia. Enunciar el mundo es un hecho también político, democrático. Si no tenemos palabras para enfrentarnos a este capitalismo, no tenemos palabras para cambiar el mundo. Y eso es lo que nos están haciendo, quitando el vocabulario, quitándolo la palabra de enunciar. No me enrollo más, pero ya que una vez que me invitan y después de 10.000 kilómetros de vuelo y ya me voy, por lo menos déjenme hablar democráticamente 5 minutos más. Yo sí voy a ser muy breve. Tengo aquí delante mío 2 preguntas. ¿Cómo podemos generar una ciudadanía en medio de gobiernos oligarcas carentes de proyectos políticos? Bueno, yo creo que aquí varios de los expositores han planteado, para comenzar, necesitamos que la gente se organice, o sea, que los trabajadores se organicen, que esas capas medias se organicen, que los campesinos se organicen, que tengan un proyecto, que pueden enfrentar a otros con ese proyecto. Y en medio de esa gran discusión, ese gran debate, se puede efectivamente construir algo que podríamos llamar democracia. Nuevamente, para mí la democracia es simplemente un proceso de legitimación del sistema político. Pueden ponerle otro nombre y es lo mismo. Pero efectivamente se tiene que legitimar ese proceso, ese régimen que llamamos político, a través de algo que podemos llamar democracia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Las políticas neoliberales, precisamente desde 40 años para acá, 30 años para acá, 25 años con las reformas que introdujo el ministro Chapman del presidente Pérez Valladares, ¿no?, en donde se privatizó, se desreguló, se flexibilizó la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso iba dirigido precisamente a acabar con la clase obrera, sus organizaciones, su visión de mundo, igual a los sectores campesinos, incluso las capas medias. Entonces no tenemos ninguna posibilidad de legitimar los gobiernos, la democracia o el régimen político que tenemos, hasta que nos ocurra ese proceso. La otra pregunta es Venezuela. ¿Cuál es el futuro de la democracia como práctica revolucionaria en Venezuela? Bueno, en Venezuela yo comenzaría por algo muy sencillo y que todos ustedes conocen. Todos los pueblos tienen derecho a autogobernarse, tienen derecho a ser soberanos, y para eso existen los países. En el caso nuestro, la República. Nosotros hemos sido violados en varias oportunidades. Todos recordamos, bueno, los estudiantes quizás no se recuerden tanto, pero nosotros tuvimos esa experiencia en 1989. Un gran derramamiento de sangre, y para el caso de Venezuela no queremos eso. Ahora, ¿por qué se está produciendo eso? Hay una pugna interna
Por supuesto que la hay, pero aquí en todo el mundo hay pugnas. Se resuelven a través de la negociación, se resuelven a través del diálogo, se resuelven a través de distintos modos. Pero en el caso de Venezuela, igual que el de Panamá, igual que el de Guatemala que se mencionó, para qué decir Chile, y todos los países latinoamericanos, todos los países del llamado tercer mundo, todos los países dependientes en este sistema mundo capitalista, estamos sometidos a un proceso en el cual no podemos desviarnos. Y el caso de Venezuela con el presidente Chávez y posteriormente con el presidente Maduro, sí se quiso desviar un poco. Por ejemplo, Venezuela todos sabemos que tiene una enorme riqueza mineral, especialmente su petróleo. Ese petróleo bajo el control de quién está. Durante un siglo, de 1924, en que se comenzó a explotar el petróleo en Venezuela, hasta 1999, estaba bajo el control de empresas norteamericanas. A partir de 1999, ese control comenzó a disminuir, no desapareció, a disminuir. Y ese proceso había que interrumpirlo. Y efectivamente, ya el conflicto no era ese conflicto político entre conservadores y liberales, progresistas y no progresistas, sino que entre la República de Venezuela, o en el caso de la nueva Constitución venezolana, la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos. Y eso se ve hoy claramente. Estados Unidos ya tiene apostado tropas en Colombia, tiene todo un plan, no para desestabilizar Venezuela. Ya Venezuela, como todos sabemos, está muy desestabilizado. A mí lo que me parece en el caso de Venezuela es que Estados Unidos no está jugando a un cambio de régimen. No quiere cambiar el régimen, ¿no? Lo que busca es destruir Venezuela. O sea, convertirlo en una Libia, ¿no? En un estado fallido, en donde efectivamente, como ocurrió aquí en Panamá en 1990, después de la invasión del 20 de diciembre, tuvimos 3 años ocupados militarmente, pero no sé si ustedes se recordarán, todos los ministerios, todas las dependencias públicas eran ocupadas por especialistas, entre comillas, expertos norteamericanos. Y pusieron el orden de ellos en nuestro sistema político. Creo que la única excepción fue la Universidad de Panamá. Y eso yo creo que hay que reconocer las autoridades de aquel entonces por haberse parado firme y no permitir que tropas norteamericanas ocuparan el campus universitario. Pero el objetivo de Estados Unidos era efectivamente reconstruir un Panamá de acuerdo con las reglas de Estados Unidos. En el caso de Venezuela yo creo que van a ir un poco más allá, porque efectivamente en Venezuela va a haber si efectivamente se produce algo que sea parecido a una invasión, va a haber una resistencia. Y esa resistencia se va a dar tanto en las ciudades como en el campo, en la montaña, en la sierra. Y esa resistencia hay que destruirla. Y Estados Unidos se está preparando para eso. Yo creo que muchos están pensando que no es posible una invasión. Lo que hay que continuar es rompiendo la resistencia económica y social de los venezolanos. Pero bueno, yo dejé en casa mi bola de cristal y no les puedo dar una respuesta muy clara sobre el futuro de la democracia como práctica revolucionaria en Venezuela. Espero que lo dicho aclare un poco. Voy a ser muy breve, sí. Me preguntan, me dicen, la formulación de la política pública debe solo ser un proceso político. ¿No sería más bien o debería ser un proceso técnico-político? Vale, creo que entiendo el espíritu de la pregunta.
Sí tiene que haber, y obviamente hay elementos técnicos en la formulación de las políticas públicas. Necesitas los datos, necesitas antecedentes, necesitas modelos, digamos, de intervención. Eso está allí, eso está presente. Pero el proceso de formulación o de cómo unas políticas públicas llegan a hacerlo y por qué otras no, recuerden eso, en el proceso de formulación de políticas públicas, el producto también puede ser que no haya política pública. Es un proceso eminentemente tomando en cuenta que los recursos son limitados y que la gran diversidad de actores que hay en una sociedad seguramente tienen visiones del país y del mundo distintas o incluso antagónicas, y que tenemos en el diseño institucional, hay instituciones que podrían ser más o menos incluyentes, otras que son evidentemente clientelares. La interacción entre esas instituciones y la capacidad de imponer su voluntad que tienen los distintos actores es lo que te hace que entonces surjan las políticas públicas. Luego de ese proceso conflictivo en el que quien decide las políticas públicas es quien tiene la fuerza o el poder para imponerla, entonces luego podrás recurrir a la técnica, incluso para hacer prevalecer tu visión del mundo y las políticas públicas que prefieres. La técnica también es parte del argumento para sustentar la política pública, que tiene que ver más que todo con los intereses que con las evidencias que sustentaría esa política pública. No son excluyentes, no necesariamente tiene que ser excluyente la técnica del aspecto político del proceso de formulación de políticas públicas, pero creo que, por lo menos analíticamente, hay que tener en cuenta qué es lo que prevalece y cuál es el lugar de ambos elementos. Gracias. En estos momentos, damas y caballeros, procedemos a la entrega de certificados de participación. Para tal fin, le pedimos al vicerrector, llamamos al doctor Marcos Reutemann Arús, para que el vicerrector le haga entrega de su certificado de participación. Al doctor Harry Brown, al doctor Marcos Gandásegui, y a nuestro moderador, el magíster Fernando Aparicio. De esta manera, damas y caballeros, damos por terminado